¿Están, están viendo bien todos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Aún no se ve lo que está compartiendo. Ya. Doctora, no se ve sus PPTs todavía. Ok. Voy a ver cuál es la falla. No ha pasado. ¿Ahora ven? ¿Ahora sí se ve para todos? Doctora, se ve su pantalla, pero las PPTs todavía no les está compartiendo. ¿Estará cargando? Qué raro, porque me parece como que ya estoy compartiendo. Ya, Sí, está voy a volver. compartiendo su pantalla, pero tiene que entrar las PPTs. Ujú. ¿Ahora? Sigue compartiendo solo la Solo la pantalla, pantalla. doctora. Ujú. Mm, ya, qué raro que no carga ni... Voy a volver a hacerlo. ¿Ahora sí está bien? Sí, doctora, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Mil disculpas por los inconvenientes. Pero bueno, vamos a empezar con la clase que se me ha encomendado para el día de hoy. Vamos a tocar el tema de tiroiditis, que es un tema bastante amplio. He tratado de- de traer todo de una forma lo más sencilla y comprensible posible. Bien, cuando hablamos de tiroiditis, pues vamos a hablar al inicio una introducción, vamos a ver las clasificaciones que pueden haber de tiroiditis según algunos parámetros que se utilizan y finalmente vamos a detallar cada una de ellas, los aspectos más saltantes como son algunos datos epidemiológicos, la clínica, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, ¿no? Entonces, empecemos. Cuando hablamos de tiroiditis, pues como su nombre lo indica, toda terminación itis ya sabemos que tiene que ver con inflamación y pues obviamente cuando hablamos de tiroiditis estamos refiriéndonos a una inflamación de la tiroides. Este término abarca un grupo de trastornos caracterizados por alguna forma de inflamación de la tiroides, que puede incluir afecciones que causan enfermedad aguda con dolor intenso de la tiroides, llámese por ejemplo la tiroiditis subaguda, la tiroiditis infecciosa, que van con dolor, afecciones en las que no hay inflamación clínicamente evidente y la enfermedad se manifiesta principalmente por tiroidea bocio. Por ejemplo, la tiroiditis indolora, la tiroiditis fibrosa de Ride. La clasificación de las tiroiditis se puede tomar en cuenta según distintos parámetros, tomando en cuenta algunos aspectos clínicos como es la ausencia o presencia de dolor y sensibilidad. Van a haber distintos dolor de tiroides y sensibilidad. Por ejemplo, la tiroiditis subaguda, llama también tiroiditis subaguda granulomatosa, tiroiditis subaguda no supurativa o tiroiditis de Kervain. Otra es la tiroiditis infecciosa, que puede ser aguda o crónica, la tiroiditis inducida por radiación y la tiroiditis inducida por palpación o trauma.
Y cuando hablamos de tiroiditis sin dolor ni sensibilidad tiroidea, pues nos referimos a las tiroiditis no dolorosa propiamente dicha, cuyos sinónimos son la tiroiditis silente, conocida también como tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea o tiroiditis linfocítica subaguda. Silente, tiroiditis linfocítica subaguda son los términos que más se utilizan, ¿no? Y cuando esta tiroiditis no dolorosa ocurre en la etapa postparto, también se le llama tiroiditis postparto. Puede estar asociada a medicamentos tipo interferón alfa, litio, interleuquina 2, inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores de puntos de control inmunitario, que son, como vemos, distintos tipos de medicamentos que se utilizan en distintas situaciones patológicas. También tenemos en este grupo de tiroiditis sin dolor ni sensibilidad tiroidea la tiroiditis linfocítica crónica, que más es conocida como la tiroiditis de Hashimoto. La exacerbación postparto también se conoce como tiroiditis postparto, es una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? En este grupo también están las tiroiditis asociadas al uso de amiodarona y la tiroiditis fibrosa, o llamada también tiroiditis de Riedel o tiroiditis invasiva. Tomando en cuenta la causa de las tiroiditis, si es autoinmune o no es autoinmune o es por fármacos, tenemos estos tres grupos. Autoinmune o linfocíticas, pues la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis postparto, la tiroiditis silente. No autoinmunes, la tiroiditis subaguda de Kervain, la tiroiditis supurativa aguda y por fármacos como los que hemos mencionado, ¿no? Los que utilicen interferón alfa, interleuquina 2, inhibidores de tirosinquinasa, litio. Esto tomando en cuenta la causa de la tiroiditis. Y según el curso, también se puede, según el curso de las tiroiditis, también se pueden clasificar en tres grupos. Las de curso agudo, que pueden ser por una infección bacteriana, sea por estafilococo, estreptococo o enterobacterias. Una infección micótica, sea por Aspergillus, Cándida, coccidioides o neumocistis. También las tiroiditis que se producen post radiación con yodo radioactivo y las tiroiditis por amiodarona, aunque por amiodarona también se pueden dar de forma subaguda y crónica. Las tiroiditis subagudas pueden ser de origen vírico, la tiroiditis granulomatosa, por ejemplo, o de Kervain, la tiroiditis silente, en la que se incluye la tiroiditis postparto, tiroiditis por micobacterias. Y las tiroiditis crónicas, pues van a ser aquellas autoinmunes que pueden ser la focal, la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis atrófica. También está la tiroiditis fibrosa de Riedel o pueden ser de causa parasitaria, equinococosis, estrongiloidiasis, cisticercosis, ¿no? Y traumáticas tras la palpación, tras una palpación brusca de la tiroides. Entonces vamos a tratar una a una ahora. Vamos a empezar con la tiroiditis subaguda, que les había dicho que también se conoce como tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kervain. Esta tiene una prevalencia de 12.1 casos en 1.000 habitantes por año. Tiene un predominio estacional de presentación en el verano. El rango de edad se da entre los 30 y 50 años, principalmente, más en mujeres que en varones, con una relación de 3 a 5 mujeres en relación a un solo varón. La etiología es desconocida, se supone una etiología viral, ¿no? Se ha visto en este tipo de tiroiditis que le precede una infección respiratoria alta, 2 a 8 semanas previas a la presentación de la tiroiditis. La infección puede estar dada por diferentes tipos de virus, el virus de la parotiditis, el virus Coxsackie, virus de la gripe, adenovirus, ecovirus, y ahora que estamos en pandemia también se ha observado que el SARS-CoV-2 también puede condicionar una tiroiditis subaguda. Está fuertemente asociado en más del 70% de los casos al antígeno leucocitario humano
B35. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de la patogénesis de la tiroiditis subaguda? Am, la autoinmunidad tiroidea no parece jugar un papel primario en este trastorno, pero está, como les había dicho en la lámina anterior, fuertemente asociado con el antígeno leucocitario humano HLA-B35 en muchos grupos étnicos. Entonces, la hipótesis es de que se produce eh, un trastorno resultado de la infección viral subclínica que va a proporcionar un antígeno, sea de origen viral o sea resultante del daño al tejido del huésped inducido por el virus, que se une a las moléculas del HLA-B35 dentro de los macrófagos. Entonces, este complejo que se produce dentro de los macrófagos va a producir una activación de los linfocitos T citotóxicos y estos linfocitos T citotóxicos van a actuar sobre las células del folículo tiroideo. Las van a dañar a estas células foliculares ya que tienen una similitud estructural parcial con el antígeno relacionado con la infección. Sin embargo, esta reacción, esta enfermedad no es autoinmune, no se autoperpetúa y por el contrario es un proceso limitado, ¿no? En el tiempo autolimitado. Entonces, este esquema solo era para explicarles que la infección por SARS-CoV-2 puede alterar la función del eje hipotálamo hipofiso tiroideo, se cree por acción directa del virus mismo o vía las células inmunes, produciendo una respuesta inflamatoria inmune al virus que va a alterar tanto la función hipofisiaria como tiroidea, ¿no? Eso se ha observado e incluso se han publicado algunos casos de tiroiditis subaguda, series de casos en este corto tiempo que tenemos de pandemia, como esta publicación que encontré de 9 casos de tiroiditis subaguda. Como ven, de edades de presentación entre 18 años hasta 69 años, en realidad se puede presentar en cualquier edad. Todos estos pacientes tenían el diagnóstico de COVID por hisopado y la presentación de la tiroiditis se dio entre los días 16, 17 hasta 40 de iniciada la enfermedad y algunos incluso durante la enfermedad misma, ¿no? Bueno, en estos pacientes se vio que no había enfermedad tiroidea previa y la manifestación básicamente fue el dolor a nivel anterior del cuello y la fiebre, ¿no? Todos hicieron ese cuadro de dolor cervical anterior y fiebre. Ninguno tenía enfermedad tiroidea previa, no se hizo evaluación de gammagrafía en ninguno de estos pacientes y el tratamiento fue con corticoides con prednisona en la mayoría de los casos, solo en uno se informó que se le había dado ibuprofeno. Entonces, como ven, eh, un virus más en la lista de los virus que podrían producir una tiroiditis subaguda. ¿Cómo es el curso de la tiroiditis subaguda? Pues tiene un curso típico, tiene una fase inicial de, de hipertiroidismo que va a estar justamente condicionado por inflamación inicial de las células de los folículos tiroideos, va a producir un daño de estas células y se va a activar la proteólisis de la tiroglobulina que está almacenada en los folículos. Esto va a resultar en una liberación no regulada de la T4, ¿no? Y de la T3 hacia la circulación y por tanto se va a generar la fase de hipertiroidismo. Esto es en un inicio. Este estado va a durar un tiempo limitado hasta que se agoten las reservas de la tiroglobulina, porque va a cesar la síntesis de nueva hormona tiroidea y nos va a demorar entre 2 a 6 semanas. A medida que la inflamación va a disminuir, los folículos tiroideos se van a recuperarse y la síntesis de secreción de hormona tiroidea se va a reanudar, ¿no? Pero puede haber un periodo transitorio de hipotiroidismo en el cual baja el nivel de hormona tiroidea más o menos por 2 a 6 semanas, con el correspondiente incremento de la TSH
la hormona tiroestimulante, antes de que la secreción tiroidea vuelva a ser normal, ¿no? Entonces, por eso se da esta curva inicial de hipertiroidismo, que luego pasa a un hipotiroidismo, y pues cuando las células se recuperan, se, se vuelve a un estado de eutiroidismo, ¿no? Sin embargo, algunos pacientes no tienen eso de estas tres fases, y algunos pueden solo presentar una fase de hipertiroidismo o solo una fase de hipotiroidismo. Ah, Y la Doctora, biopsia de tiroides nos va a revelar un infiltrado generalizado de neutrófilos, de linfocitos. ¿Sí? ¿Sí? disculpe, doctora, es que no se le escucha muy bien. Se le escucha entrecortado. Hola. Sí, sí. Ya. Será mi internet, pero mi internet dice que está estable. ¿Ahora me escuchan mejor? De repente es el micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ahora sí. ¿Ya? Ya, ya, perfecto. Ok. Me avisan, está bien, me interrumpen si es que hay alguna eventualidad, por favor. Les que en cuanto a la patología de la tiroiditis, son neutrófilos de linfocitos, histiocitos y células foliculares tiroideas. La glándula va a volver a la normalidad. En las biopsias por aspiración con aguja fina se revelan las mismas células inflamatorias y grupos de células foliculares. Veamos acá células gigantes que están fusionadas, ¿no? Que es lo típico de la patología en la tiroiditis subaguda. Acá otra lámina, vemos en esta parte, en M, las células gigantes multinucleadas, en F, las bandas fibróticas, eh, toda la inflamación mixta que hemos dicho de linfocitos, neutrófilos, ¿no? Y acá los folículos residuales que son característicos en R. En cuanto a la clínica de la tiroiditis subaguda, la mayoría tiene un periodo prodrómico pseudovírico con afección de vías respiratorias altas, con fiebre, astenia, alergias y malestar general, ¿no? Les había mencionado los virus que están implicados, y esto luego va a ser seguido de presencia de dolor en la región anterior del cuello, que puede ser irradiado a todo el cuello, a la mandíbula, a la parte superior del tórax y oídos. Es de aparición brusca o progresiva. En el 90% de los casos existen síntomas y signos de hipertiroidismo, como les había mencionado en una fase inicial, que puede durar 2 a 6 semanas. Esta fase se va a acompañar del bocio doloroso, que generalmente es bilateral a la palpación y suele durar unas pocas semanas. Después se desarrolla una segunda fase de eutiroidismo donde también desaparece el dolor y la fiebre. Esto también es transitorio, y se viene luego la tercera fase de hipotiroidismo, que también puede durar 6 semanas, incluso hasta 12 meses. Más del 90% de los pacientes se recupera después del eutiroidismo. Es recuperar. Entonces van a tener esta fase de hiper, de hipo, y van a ir a la recuperación por lo general. Típico en la región anterior del cuello, que puede estar irradiado, precedido de un proceso infeccioso viral de vías respiratorias altas, ¿no? Y en las primeras fases, en el laboratorio, vamos a encontrar la velocidad de sedimentación globular aumentada hasta 80-100 milímetros por hora. Vamos a encontrar en el hemograma leucocitosis con anemia leve. Las pruebas hepáticas pueden estar altas. En un estadio inicial, pues vamos a encontrar lo típico del hipertiroidismo, ¿no? TSH bajo o suprimido con T4 libre y T3 libre elevados. También podemos encontrar elevación del PCR, de la velocidad de sedimentación globular y, por supuesto, de la tiroglobulina, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay una gran eh, proceso inflamatorio en los folículos tiroideos que va a producir la proteólisis, ¿no? Con la liberación de la tiroglobulina.
También cuando medimos anticuerpos detectables, o si son positivos, van a ser positivos a títulos bajos. Si se hace biopsia, el estudio citológico nos va a mostrar material aspirado eh, que no es imprescindible para el diagnóstico, pero que si se hace, pues vamos a encontrar células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, células epitelioides, linfocitos, células plasmáticas y células foliculares con cambios degenerativos, como habíamos visto en las dos láminas previas. En cuanto a imágenes, el estudio ecográfico nos va a mostrar una glándula de tamaño normal o aumentada de tamaño discretamente, con ecogenicidad disminuida de forma focal o difusa. Se va a ver heterogeneidad también difusa, con escasa vascularización en el Doppler. La gammagrafía nos muestra una tiroides hipocaftante o no caftante, ¿no? Ahora, en el 25% de pacientes que hacen hipotiroidismo transitorio, se puede observar captación aumentada antes de conseguirse el restablecimiento total de la función y de la captación tiroideas. El pronóstico de la tiroiditis subaguda pues es bueno porque el 95% de pacientes va a curar completamente entre 6 a 12 meses, ¿no? El 2% de los casos puede recidivar y menos del 5% desarrolla un hipotiroidismo definitivo. El diagnóstico diferencial se debe hacer con tiroiditis supurada o infecciosa, que la vamos a ver con el sangrado de un nódulo tiroideo, que a veces se produce un sangrado espontáneo dentro de un nódulo tiroideo. Esto genera un crecimiento algo abrupto de la glándula tiroidea y produce dolor, entonces se puede confundir también con una tiroiditis subaguda. Eventualmente la enfermedad de Graves-Basedow también se presenta con dolor tiroideo, aunque no es lo típico, y ocasionalmente la tiroiditis de Hashimoto puede generar dolor tiroideo también. El tratamiento básicamente va a ser sintomático. Tenemos que manejar el dolor, los síntomas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo eventualmente. En cuanto al dolor, se utilizan AINES, se puede utilizar el ácido acetil salicílico, 500 miligramos cada 6 a 8 horas, o se puede utilizar otros AINES tipo ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, y con eso puede ser suficiente si es que, pero si el dolor es intenso, o ha pasado los 3 a 4 días, es necesario administrar corticoides tipo prednisona o semejantes en una dosis de 30 a 60 miligramos por día. Y hay que dar una pauta decreciente, disminuyendo la dosis 5 a 10 miligramos por semana hasta suspender la corticoterapia en 6 a 8 semanas, ¿no? La reducción debe ser lenta para evitar una insuficiencia adrenal porque estamos dando un largo tiempo los corticoides. Si hay recurrencia del dolor, se puede aumentar la dosis de estos corticoides por 2 semanas más e intentar luego la reducción. Los síntomas de hipertiroidismo, si es que fueran muy evidentes, no amerita que se utilice antitiroideos de síntesis, solamente beta bloqueadores tipo propanolol o atenolol. Propanolol se puede utilizar 20 a 40 miligramos cada 8 horas, y si es que hubiera antecedente de asma o esté contraindicado por alguna otra razón el propanolol, se puede utilizar atenolol 25 a 50 miligramos por día. Los síntomas de hipotiroidismo, si es que fueran muy evidentes, se puede tratar con hormona tiroidea. Se indica levotiroxina entre 50 a 100 microgramos por día, en forma transitoria, no más de 6 a 8 semanas, porque recuerden que la fase de hipotiroidismo es transitoria. Como les había dicho, los fármacos antitiroideos no están indicados y tampoco está indicado la terapia con yodo radioactivo. Pues bien, nos toca la tiroiditis infecciosa, que era parte del diagnóstico diferencial de la tiroiditis subaguda. Esta tiene una baja prevalencia, puede ser aguda o puede ser crónica. Generalmente está en relación a infecciones por estafilococos, estreptococos, micobacterias, hongos o neumocistis, ¿no? Es una infección supurativa de la glándula tiroidea.
Entonces puede ocurrir de dos formas. Por un lado, por contigüidad, que esto generalmente se da en niños y jóvenes, por contigüidad con el seno piriforme, una infección que va a llegar hasta la tiroides, o un bocio prolongado o degeneración de un cáncer de tiroides. Y de la otra forma que se puede dar es por diseminación hematógena. Entonces, a partir de enfermedades sistémicas graves o por inmunosupresión, pues la infección puede llegar hasta la tiroides. En cuanto a la clínica, el inicio es súbito, se produce un dolor muy intenso referido al oído o a la faringe. Se puede observar un pequeño bocio asimétrico unilateral y a la palpación es una masa fluctuante y muy sensible y también hay adenopatías cervicales. Como ven en esta fotografía, se ve todos los signos de flogosis justo en la zona de la tiroides y a la palpación es un dolor muy exquisito, ¿no? Este dolor va asociado a fiebre, escalofríos, ¿no? Disfagia, puede haber eritema cervical anterior como en esta fotografía y curiosamente pues la disfunción tiroidea no es lo frecuente en una tiroiditis infecciosa, ¿no? Es muy poco frecuente. El diagnóstico, pues en el hemograma, si estamos frente a un proceso infeccioso bacteriano sobre todo, tiene que haber leucocitosis. De hecho, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva están elevados. La función tiroidea se conserva. Si hacemos una ecografía, pues se observa la lesión heterogénea, hipoecogénica, quística. Al Doppler está hipervascularizado. Eh, si se realiza una gammagrafía, se va a ver una zona hipocaftante que corresponde al área del absceso. La punción con aguja fina y tinción GRAM nos va a mostrar un infiltrado de polimorfonucleares y microorganismos, ¿no? A veces es necesario hacer un descarte con una neoplasia con cáncer y para eso nos sirve la citología, ¿no? En cuanto al cultivo, pues nos va a ayudar a determinar el agente causal y según el antibiograma, pues hacer un tratamiento antibiótico más efectivo si es que no estuviéramos con el tratamiento empírico en lo correcto, ¿no? Se puede realizar tomografía en aquellos casos graves cuando se sospecha de que hay infiltración hacia mediastino o hay compromiso retrofaringio, ¿no? Entonces, si el absceso llega hasta esas zonas, va a ser mejor visto por tomografía que por ecografía. El diagnóstico diferencial, bueno, es una tumoración dolorosa anterocervical con fiebre, entonces hay que pensar en una hemorragia del nódulo tiroideo, en tiroiditis subaguda, en absceso parafaringio o del esternocleidomastoideo, en una trombosis, inflamación o supuración de adenopatías, infección del conducto tirogloso, o un linfoma tiroideo o un carcinoma tiroideo agresivo que puede dar también este cuadro. El tratamiento obviamente va a ser antibiótico y debe ser endovenoso precoz, primero con el GRAM, luego con el antibiograma, ¿no? El GRAM nos va a ayudar a determinar en general qué va, de acuerdo a eso, elegir el antibiótico y hasta eso llegará el antibiograma y pues veremos si estamos con el antibiótico correcto. Muchas veces el absceso necesita un drenaje transcutáneo o incluso quirúrgico, ¿no? Se puede hacer también una evacuación de estos abscesos mediante la punción con aguja fina de manera repetitiva, aunque termina siendo muy traumático. Los estudios radiológicos para la identificación de fístulas o trayectos que contribuyan al proceso de la enfermedad y la confirmación diagnóstica también es importante. La evolución es rápida y la curación es sin secuelas. Vean que hay dolor intenso en el cuello, pero no hay disfunción tiroidea, ¿no? Básicamente es un proceso infeccioso que hay que tratarlo como tal, que es un proceso infeccioso situado en la tiroides, ¿no? Dentro de las tiroiditis dolorosas también tenemos la inducida por radiación. La tiroiditis, esta se da con el dolor tiroideo 5 a 10 días post tratamiento con yodo radioactivo. El yodo radioactivo puede inducir injuria y necrosis de las células foliculares eh, asociada a inflamación.
Entonces, los síntomas de esta tiroiditis son moderados y son autolimitados. Va a disminuir espontáneamente más o menos en una semana. Se puede producir en ese momento un aumento transitorio de los anticuerpos antitiroperoxidasa y se puede exacerbar el hipertiroidismo. Generalmente utilizamos el radioiodo para el tratamiento de un hipertiroidismo y los síntomas se pueden exacerbar, ¿no?, con la tiroiditis. No se produce siempre, pero se puede dar. También se puede dar un hipotiroidismo transitorio precoz por la presencia de los anticuerpos bloqueantes. Es decir, tener la fase inicial del hiper y luego pasar a un hipotiroidismo transitorio también, ¿no? Igual, para terminar las tiroiditis dolorosas, está la tiroiditis inducida por trauma. Esto se da en relación a una palpación muy vigorosa de la tiroides. Entonces, la manipulación durante la biopsia también, o cirugía tiroidea, especialmente de la paratiroides, y se manipula mucho la tiroides, puede generarnos una tiroiditis inducida por trauma. El traumatismo también por el cinturón de seguridad tras un accidente de tránsito, ¿no? Se caracteriza por dolor cervical que es transitorio, se produce un hipertiroidismo transitorio con mínimas alteraciones funcionales. También desaparece alrededor de una semana. Y bueno, por el otro lado habíamos dicho que están las tiroiditis no dolorosas y entre ellas tenemos la tiroiditis silente, indolora también se llama, o linfocítica aguda, o tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea. Representa más o menos el 0,5 a 5% de los casos de hipertiroidismo. Cuando hablamos de causas de hipertiroidismo está la enfermedad de Graves, está el bocio multinodular tóxico, el nódulo autónomo, y también puede estar la tiroiditis linfocítica aguda, ¿no? Es una variante de la tiroiditis autoinmune crónica. Está asociado al antígeno leucocitario HLA-D3, lo cual sugiere susceptibilidad inmunitaria, ¿no? Tiene una similitud con la tiroiditis postparto. Entonces, en cualquier mujer que no esté en posparto, la causa de hipertiroidismo pues sería una tiroiditis silente, ¿no? En cuanto a la patogénesis de la tiroiditis silente, se va a producir por una serie de factores, ¿no? Puede haber el consumo excesivo de yodo, las citoquinas, que van a generar una inflamación tiroidea, y esta inflamación va a dañar los folículos tiroideos con la consiguiente proteólisis de la tiroglobulina. Esta proteólisis de la tiroglobulina va a producir una liberación no regulada de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, al torrente circulatorio. Esto va a generar un hipertiroidismo clínico y bioquímico y va a durar hasta que se agoten las reservas de tiroglobulina. En lo que se agotan las reservas de tiroglobulina, vamos a pasar a un estado de hipotiroidismo transitorio hasta que los folículos tiroideos no dañados o reparados reanuden su función eh, y empiece la síntesis nuevamente de hormona tiroidea con la consiguiente secreción de hormona tiroidea. En cuanto a la histopatología, en la punción con aguja fina se observan una serie de linfocitos, macrófagos, células epiteliales tiroideas normales, algunos folículos tiroideos dañados y masas de coloides. En la recuperación va a persistir la infiltración linfocítica, la fibrosis leve y folículos tiroideos normales. La clínica de la tiroiditis silente suele iniciarse con una fase de hipertiroidismo leve, bien tolerado, que se acompaña en el 50-60% de los casos de bocio difuso, firme e indoloro a la palpación. Tras esta fase autolimitada, que va a durar entre 1 a 2 semanas, un tercio de los pacientes puede presentar hipotiroidismo transitorio, que suele tener mayor relevancia clínica y durar 2 a 16 semanas, y la recuperación final.
La duración de la enfermedad hasta el retorno al estado normal o eutiroidismo suele ser alrededor de 12 meses, o sea, un año. El discreto bocio difuso, a veces de consistencia ligeramente aumentada y no doloroso, es la característica. 10% de los pacientes pueden presentar episodios recurrentes del proceso. 50% puede desarrollar tiroiditis crónica con hipotiroidismo permanente. El diagnóstico, pues, en las primeras fases de la tiroiditis silente va a haber un aumento de las hormonas de la T4 libre, de la T3, aumento de la tiroglobulina, bueno, por la liberación de tiroglobulina que se produce por la lisis de los folículos tiroideos, y obviamente una supresión del TSH porque estamos en un estado de hipertiroidismo. Luego TSH y T4 libre normalizan para pasar a un periodo intermedio de hipotiroidismo transitorio. Es decir, el TSH se elevará y la T4 libre disminuirá. Los anticuerpos antitiroperoxidasa son positivos en 60% de los casos y en la tiroiditis posparto hasta en el 95% de los casos. Y los anticuerpos antitiroglobulina son positivos en 40% de los casos. Por eso es conveniente medir en estos pacientes ambos anticuerpos, ¿no? Antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, porque nos puede salir uno de ellos positivo. Las pruebas de PCR, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular van a salir normales, a diferencia de la tiroiditis anterior en la que estaban elevados. La citología aspirativa indicada solo en casos dudosos va a ser compatible con tiroiditis linfocitaria. En la gamografía no se va a encontrar captación del radioyodo por la glándula. O sea, no se observa la glándula tiroidea. Está una gamografía aparentemente sin captación de yodo por la tiroides, ¿no? El diagnóstico diferencial de la tiroiditis silente en la fase de hipertiroidismo. En esta fase también hay baja captación tiroidea, entonces el diagnóstico diferencial tiene que ser con el hipertiroidismo inducido por TSH, en el cual la TSH va a estar alta, el producido por yodo o la tirotoxicosis facticia, en el cual la tiroglobulina no está elevada, ¿no? Y en cambio en esta tiroiditis sí. La fase de hipotiroidismo hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tiroiditis subaguda. En la subaguda hay dolor anterocervical y anticuerpos antitiroideos negativos, ¿no? O sea, en este caso no hay dolor y los anticuerpos son positivos. El pronóstico de la tiroiditis silente, pues presenta recurrencias, en especial en su forma de posparto, hasta en el 70% de los casos. La mayoría de pacientes recuperan la función tiroidea normal alrededor de un año después, ¿no? En unos 12 meses. No obstante, es posible la evolución a hipotiroidismo definitivo en el 50% de los casos y la persistencia de bocio normofuncionante. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes con tiroiditis silente no precisan un tratamiento durante la fase de hipertiroidismo. Ahora, si los síntomas son muy llamativos, sobre todo la taquicardia, se puede utilizar beta bloqueadores como el propanolol, y si este estuviera contraindicado, como les dije, por alguna razón, se puede utilizar atenolol. Si existe hipotiroidismo clínico, pues se puede indicar la sustitución hormonal con levotiroxina durante 6 a 12 meses, que se suspende posteriormente para valorar la evolución o no a hipotiroidismo definitivo. No está indicado los tratamientos antitiroideos. Tenemos también la tiroiditis posparto, que es una variante de la tiroiditis silente. En 7 a 8% de las mujeres dentro del año posparto o aborto inducido o espontáneo van a presentar tiroiditis. La patogénesis y la clínica es muy semejante a la tiroiditis silente. Es una tiroiditis destructiva por el mecanismo autoinmune. Por tanto, los anticuerpos antitiroperoxidasa van a estar elevados en el embarazo temprano y en el posparto inmediato. Entonces,
Hay riesgo de hacer tiroiditis postparto 2 a 3 veces más cuando hay otras enfermedades autoinmunes de fondo o hay diabetes tipo 1. Entonces, cuando tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes de otro tipo, tipo artritis reumatoide, vitíligo, otras enfermedades autoinmunes o diabéticos tipo 1, pues tenemos diabéticas, ¿no? Mujeres, tienen más riesgo de hacer tiroiditis postparto 2 a 3 más en relación a la población en general. Y por supuesto tienen mayor riesgo de enfermedad tiroidea permanente también. O sea, la tiroiditis postparto puede ser el inicio de un hipotiroidismo crónico, ¿no? Igualmente, la tiroiditis postparto, al igual que la tiroiditis silente y la tiroiditis subaguda, tienen este curso característico de la fase inicial de hipertiroidismo, seguida de la fase de hipotiroidismo y luego recuperación de las células foliculares tiroideas que volverán a sintetizar hormona tiroidea. Entonces, en la fase de hipertiroidismo habrá un incremento de liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4 en la circulación por esta lisis que se produce de la tiroglobulina con la liberación consecuente de las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo hasta que se agoten las reservas y cuando se agotan las reservas pasan al estado de hipotiroidismo transitorio en el que bajan las hormonas tiroideas y se eleva la TSH, ¿no? Hasta que la célula tiroidea se recupera su función y bueno, vamos a volver a los valores normales tanto de hormona tiroidea como de TSH. Este curso es característico, como les repito, de la tiroiditis subaguda, de la tiroiditis silente y de la tiroiditis postparto. La evolución clásica de la tiroiditis postparto pues va a ser en la mayoría, 40-50% se presenta solo la fase hipotiroidea, ¿no? Y va a iniciar 2 meses a 6 meses postparto y dura 4 a 6 meses. Pero un 20 a 40% presenta solo la fase hipertiroidea, que inicia al mes a 6 meses postparto y también tiene una duración corta de 1 a 2 meses nada más. Un 20 a 30% tiene las tres fases que hemos mencionado en la lámina anterior. Van a iniciar con un hipertiroidismo entre 1 a 4 meses postparto, que va a durar 2 a 8 semanas. Se va a seguir de una fase de hipotiroidismo que inicia 4 a 8 meses postparto y dura 2 semanas a 6 meses. Y la recuperación que se da en un 80% de los casos al año. Después de un primer episodio de recurrencia en posteriores embarazos es de un 70%. Entonces, basta que haya una ah, recurrencia, hay más chance de que hagan recurrencia en los siguientes embarazos. El riesgo de hipotiroidismo permanente oscila entre el 20 y 40%, siendo más frecuente en pacientes mayores, en multíparas y con menor ecogenicidad ecográfica. Entonces, estos datos nos obligan a hacer un seguimiento de las pacientes que presentan tiroiditis postparto durante toda la vida, ¿no? Porque en algún momento van a hacer hipotiroidismo. Y la recomendación es determinar TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa en el postparto de pacientes que tienen enfermedad tiroidea autoinmune conocida y en pacientes con depresión postparto. Entonces, si encontramos anticuerpos positivos, de hecho, tenemos que hacer un seguimiento el resto de su vida para poder identificar precozmente el hipotiroidismo. Tanto con TSH como T4 libre. Solo se mide una sola vez los anticuerpos antitiroperoxidasa y si ya salen positivos, tenemos que hacer seguimientos con TSH y T4 libre al inicio cada 3 meses y después anualmente, ¿no? El diagnóstico diferencial de la tiroiditis postparto en la fase de hipertiroidismo con la enfermedad de Graves-Basedow. Esta inicia 6 meses postparto y hay más T3 que T4 y hay anticuerpos antirreceptores de TSH positivos. Eso es lo característico de una enfermedad de Graves-Basedow. En la fase de hipotiroidismo, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con hipofisitis linfocítica, en la cual el TSH está bajo, el ACTH también está bajo, ¿no? A diferencia de la tiroiditis que va a estar TSH alto, la tiroiditis de Hashimoto, en la que el hipotiroidismo, si no remite en un año posparto, pues va a ser crónico.
El tratamiento en asintomáticas o con síntomas leves, pues la tiroiditis postparto no requiere tratamiento. El hipertiroidismo sintomático se trata con propanolol, 40 a 120 miligramos al día. El hipotiroidismo hay que tratar si la paciente está lactando, si desea una nueva gestación o si el TSH permanece alto más de 6 meses. En caso de que TSH y T4 estén normales y los anticuerpos sean negativos, no vamos a requerir hacer seguimiento. Pero en caso de que el TSH, T4 libre estén normales, pero con anticuerpos positivos, debemos hacer un seguimiento con TSH y T4 libre efectivamente a los 6 meses, a los 9 meses posparto, eso les decía cada 3 meses más o menos, y estar a la búsqueda de una tiroiditis, ¿no? Posparto. Entonces, 6 meses, 9 meses hay que estar haciendo, 6 meses, 9 meses posparto hay que estar haciendo los controles si es que hemos tenido anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Otra de las tiroiditis no dolorosas es la tiroiditis linfocítica crónica, llamada también tiroiditis de Hashimoto, muy, muy frecuente. Los sinónimos son tiroiditis autoinmune crónica, tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis de Hashimoto. La historia data de 1912 en que fue justamente caracterizada por Hashimoto como un bocio con intensa infiltración linfocitaria. El rango de edad de presentación tiene un pico entre los 30 y 50 años, aunque se puede presentar a cualquier edad, principalmente en mujeres, con un predominio de 6 a 8 mujeres por cada hombre. La etiología es autoinmune, por tanto son positivos los anticuerpos antitiroperoxidasa en el 90% de los casos y antitiroglobulina en 20 a 50% de los casos. En cuanto a la patogénesis de la tiroiditis linfocítica crónica, bueno, las células B del tejido tiroideo de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto se activan, ¿no? Y al activarse van a secretar anticuerpos tiroideos, antitiroperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de TSH. Igualmente, las células T de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto reaccionan con los antígenos tiroideos procesados y los péptidos derivados de estos antígenos, y estas células T activadas van a secretar citoquinas que van a activar otras células inmunes. Aumentan la producción de anticuerpos, haciendo una función TH2, destrucción apoptótica de las células tiroideas vía los linfocitos T citotóxicos, como una función TH1, y regulación de la respuesta inmune local vía células T reguladoras. Se han propuesto varios mecanismos para la patogénesis de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y estos incluyen la imitación molecular, la acción de espectadores, la célula tiroidea va a expresar antígenos leucocidarios humanos HLA y la activación de la apoptosis de las células tiroideas por una interacción Fas ligando Fas. Entonces, en la histopatología vamos a observar un parénquima tiroideo normal reemplazado por un intenso infiltrado inflamatorio, compuesto tanto por linfocitos B como por linfocitos T y células plasmáticas, con folículos germinales linfoides, reacción fibrótica y destrucción de folículos tiroideos. Puede existir células foliculares grandes con citoplasma eosinófilo y granular, denominados células de Hartle. Vemos aquí en G el folículo linfoide con centros germinales. Vemos en P los pequeños linfocitos y células plasmáticas. Aquí en H las células de Hartle y en C el material coloide mínimo, ¿no? Estos son material coloide mínimo. La clínica de la tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto se caracteriza por un bocio moderado, de crecimiento lento, que a menudo se descubre de forma casual. Únicamente en el 20% de los casos existen síntomas y signos de hipotiroidismo.
El bocio suele ser liso, algo irregular, consistencia firme, elástica y su palpación no es dolorosa. En los niños el bocio suele ser de menor tamaño y en edades avanzadas es más frecuente el hipotiroidismo con un bocio grande. Puede diagnosticarse en fase eutiroidea, en fase de hipotiroidismo subclínico, es decir, con TSH discretamente elevada con T4 libre normal, o en fase de hipotiroidismo clínico, ¿no? Es decir, con TSH elevada y T4 libre por debajo de lo normal. Ocasionalmente puede presentarse fases de hipertiroidismo alternando con hipotiroidismo debido a la presencia de anticuerpos estimuladores. A esta fase se le llama de Hashimoto-toxicosis, que es transitoria. En Hashimoto-toxicosis van a coexistir hiperfunción tiroidea e histología de tiroiditis de Hashimoto, que algunos autores consideran una variante de la enfermedad de Graves-Basedow. Hasta el 20% de los pacientes tienen anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH, que a diferencia de los TSI no lo estimulan, sino que lo bloquean. Todos estos datos indican el amplio espectro de manifestaciones clínicas que puede presentar la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. La tiroiditis de Hashimoto puede formar parte de los síndromes pluriglandulares de naturaleza autoinmunitaria. El diagnóstico va a ser, pues, sospecharlo en una mujer de edad mediana que tenga un bocio difuso de consistencia elástica con hipotiroidismo subclínico o clínico. Entonces, en la fase inicial, T4 libre puede estar normal con TSH alta, lo que significa hipotiroidismo subclínico. En estadios más avanzados ya hay un hipotiroidismo franco con T4 libre baja y correspondiente TSH alto. En el 97 a 100% de los pacientes puede haber anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina positivos. En la gamografía de tiroides vamos a ver inicialmente que es normal, después es de aspecto moteado, similar al observado en el bocio multinodular. La ecografía también es característica, la glándula tiroidea está hipertrófica, heterogénea, con zonas hipoecogénicas, más o menos bien delimitadas, con imágenes pseudonodulares, no llegando a identificarse nódulos. La biopsia con aguja fina se realiza si es que presenta un nódulo dominante o un pseudonódulo muy dominante para descartar el linfoma tiroideo o cáncer de tiroides, o solo cuando existe duda diagnóstica. En realidad, la imagen ecográfica típica es de imágenes pseudonodulares, no llegando a definirse imagen nodular como tal. Pero si por ahí hubiera un nódulo, un pseudonódulo que casi cierra a nódulo, se podría hacer la biopsia justamente para descartar cáncer o linfoma tiroideo. En el caso del linfoma tiroideo, estas imágenes pseudonodulares son un poco más grandes que en la tiroiditis linfocitaria y se ven como la piel de jirafa, ¿no? Entonces, eso es más típico de un linfoma tiroideo. El tratamiento obviamente es sustitutivo con hormona tiroidea, con levotiroxina, y el tratamiento es de por vida, ya que el hipotiroidismo una vez que se inicia, se instaura para siempre y es irreversible. Entonces eso se debe explicar al paciente para que no abandone su tratamiento en ningún momento, porque basta que tenga la tiroiditis de Hashimoto, significa que inicia el hipotiroidismo, y ya se debe iniciar tratamiento, incluso en fase de hipotiroidismo subclínico, porque de hecho va a evolucionar a hipotiroidismo franco y no vamos a esperar que haga sintomatología para iniciar tratamiento. El objetivo del tratamiento obviamente va a ser normalizar el nivel de la hormona tiroestimulante, es decir, la TSH. El tratamiento quirúrgico únicamente debe utilizarse en casos de que haya compresión local y o sospecha de malignidad. Y bueno, tenemos otra tiroiditis no dolorosa que es la tiroiditis fibrosa. La tiroiditis también se denomina tiroiditis invasiva, tiroiditis fibrosa invasiva o tiroiditis leinosa o más conocida como tiroiditis de Riedel. La incidencia va de 1 en 100.000 personas por año. En las series quirúrgicas se ha observado tiroiditis de Riedel en 0.06 a 0.3%. También es más frecuente en mujeres, en una relación mujer-varón, de 4 a 1. La edad de inicio entre los 30 y 60 años. La etiología es desconocida
y se puede presentar como manifestación de una fibrosis multifocal idiopática en la que se asocia a fibrosis en el retroperitoneo, mediastino, glándulas lacrimales, salivares y colangitis esclerosante. O puede ser la localización tiroidea de un proceso generalizado denominado enfermedad sistémica relacionada a la IgG4. El cuadro clínico es un bocio con crecimiento lento, insidioso, pétreo, leñoso, fijo a planos profundos, ¿no? Progresivamente aparecen síntomas de compresión e infiltración de las estructuras adyacentes como disnea, estridor, disfonía, disfagia. Al principio la función tiroidea suele ser normal y a medida que la glándula es invadida por el tejido fibroso, pues se va a desarrollar el hipotiroidismo. Como vemos en la histopatología, hay un intenso infiltrado de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos. En etapas más avanzadas hay infiltración de la tiroides con tejido fibroso, denso y alinizado que contiene pocos linfocitos, estas partes de acá, y casi ningún folículo tiroideo, como ven en toda la lámina. La fibrosis se extiende más allá de la tiroides, puede ir hacia el tejido adiposo, hacia los músculos, nervios, vasos, glándulas paratiroides, tráquea, esófago, es decir, se extiende casi como un cáncer, ¿no? Va invadiendo todo el tejido fibroso, los planos tisulares están obliterados. Entonces, el diagnóstico va a ser el cuadro clínico que hemos descrito, ¿no? Del bocio que es duro, que es leñoso, ¿no? Que adherido a planos profundos, no es móvil. Es toda la tiroides que está así, ¿no? Petrificada, no es un nódulo, sino es toda la tiroides. La función tiroidea de inicio puede encontrarse normal y en estadios avanzados, como ya se reemplaza por tejido fibroso, pues obviamente hay hipotiroidismo. La velocidad de sedimentación está normal, aunque podría estar discretamente elevada. Puede haber hipocalcemia y paratormona baja si es que se compromete las glándulas paratiroideas y los anticuerpos antitiroperoxidasa pueden estar positivos. En la ecografía se ve una extensa fibrosis, la glándula hipoecoica, difusa e hipovascularizada. La biopsia no es con aguja fina, porque obviamente es una tiroides pétrea. La biopsia debe ser abierta y nos ayuda al diagnóstico definitivo. Es una biopsia en cuña, ¿no? El diagnóstico diferencial de fibrosis en la tiroides, pues tiene que ser con la tiroiditis de Hashimoto variante fibrosante, con la variante infiltrante de cáncer papilar de tiroides, este no se extiende más allá de la tiroides, y con la variante paucicelular del cáncer anaplásico de tiroides, que presenta células fusiformes en los vasos sanguíneos con marcadores de inmunohistoquímica típicos. Eh, el tratamiento, bueno, como es lentamente progresiva, puede estabilizarse o puede retroceder espontáneamente, aunque eso con menos frecuencia. La mortalidad está atribuida a neumonía recurrente debido a la compresión bronquial y disnea. Si hay síntomas compresivos intensos, se debe hacer descompresión quirúrgica. Si existe hipotiroidismo, podemos dar terapia hormonal sustitutiva con levotiroxina. No existen ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento médico para la tiroiditis de Riedel, debido a que es una afección muy rara. Hay pequeñas series en las que, en realidad, reportes de casos en los que se ha mejorado la situación del paciente con el uso de glucocorticoides o con el uso de tamoxifeno o rituximab, ¿no? Que es un inhibidor de la tirosinquinasa, y en casos refractarios se ha utilizado radioterapia. Y bueno, para terminar, las tiroiditis inducidas por drogas. En el contexto de tratamiento de la hepatitis viral B se suele utilizar el interferón alfa y este medicamento se ha visto que puede producir tiroiditis aparentemente a unos 3 meses después del tratamiento. 5 a 15% de los pacientes desarrollan anticuerpos antitiroideos de novo, es decir, no los tenían antes del uso y después del uso del interferón,
empiezan a tener anticuerpos antitiroideos en 5 a 15% de los pacientes. Y 5 a 10% de ellos desarrollan tiroiditis silente o tiroiditis de Hashimoto, y a veces enfermedad de Graves-Basedow. Con el uso de la interleuquina 2 en el tratamiento para metástasis o leucemia, también se ha observado que un 2% puede desarrollar tiroiditis silente. Otro medicamento que se utiliza en la micosis fungoide y otras enfermedades de las células T es la difitoxina denileuquina, que está asociado al desarrollo de hipertiroidismo en relación a una tiroiditis silente. El uso de inhibidores de tirosina quinasa en el tratamiento de tumores del estroma, gastrointestinal, carcinoma de células renales, también puede producir disfunción tiroidea, con una TSH alta, pero sin repercusión clínica. Entonces, en estos pacientes que utilizan inhibidores de tirosina quinasa, el hallazgo de TSH alta hay que tomarlo con pinzas. No necesariamente vamos a tratarlo con hormona tiroidea porque no hay repercusión clínica. Tenemos este otro medicamento, el Nivolumab, que es un inhibidor de los puntos de control inmunitario. Es una droga anticáncer que se utiliza sobre todo en el tratamiento del melanoma. Es un anti-PD-1. Como vemos en esta figura, el PDL1 se une con el PDL1 de la célula tumoral, se une con el PD1 del linfocito T, y esto impide que la célula T destruya la célula tumoral. Entonces, al darle este medicamento que es anti-PD1, se bloquea este PD1, vean aquí, se bloquea el PD1, ya no se produce este complejo que se produce acá de PDL1, PD1, ya no se produce esto, y esto permite que el linfocito T pueda destruir la célula tumoral. Ese es el mecanismo que utiliza este medicamento, el Nivolumab, es un anti-PD1, pero puede producir tiroiditis no dolorosa con una fase transitoria de tirotoxicosis, que inicia más o menos un mes post la primera administración y remite en otro mes. Puede seguirse de hipotiroidismo en algunos pacientes. El mecanismo es pues que reduce la tolerancia inmune aún en el tejido tiroideo normal al bloquear la proteína PDL1 que se expresa en la célula tiroidea. El litio, que se utiliza en trastornos bipolares, también tiene que ver con las tiroiditis, inhibe la síntesis de hormona tiroidea y bloquea el paso de T4 a T3. Entonces, antes del uso de litio se debe medir la función tiroidea y los anticuerpos antitiroideos eh, para prever estas complicaciones. En casos con normofunción y autoinmunidad negativa se debe reevaluar la función tiroidea siquiera 2 veces al año o anualmente, ¿no? Autoinmunidad negativa se refiere a que los anticuerpos antitiroperoxidasa, antitiroglobulina sean negativos y que las hormonas tiroideas estén en rango normal. Pero si empezamos a dar litio, se debe reevaluar la función tiroidea siquiera 2 veces al año o anualmente. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque el litio puede producir, eh, al inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, puede producir hipotiroidismo, puede también producir hipertiroidismo o puede producir bocio. 50% de los usuarios de litio pueden presentar un bocio generalmente difuso y de aparición en los 2 primeros años de tratamiento. El 30% de los casos puede presentar hipotiroidismo, principalmente hipotiroidismo subclínico, y mayor frecuencia en anticuerpos, y puede ser más frecuente en aquellos que tienen anticuerpos positivos, antitiroperoxidasa positivos, ¿no? No es preciso suspender el litio, pero si se hace en el hipotiroidismo, hay que empezar a tratar con hormona tiroidea, con levotiroxina. Entonces, pacientes que van a usar litio y que ya tienen anticuerpos positivos, tenemos que estar a la pesca del hipotiroidismo subclínico para iniciar tratamiento con levotiroxina. Y también puede estar en relación al tiroidismo, sobre todo por tiroiditis subaguda, aunque no se han descrito casos de enfermedad de Graves, sí está en relación a la fase de hipertiroidismo de las tiroiditis subagudas, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta. Otro medicamento
de uso frecuente en las taquiarritmias, en el tratamiento de las taquiarritmias, es la amiodarona. Este medicamento tiene un efecto directo eh, bloqueando el paso de T4 a T3 e induciendo la lisis de las células foliculares. Entonces se va a producir una tirotoxicosis inducida por la amiodarona y se va a presentar en 10% de los pacientes tratados con amiodarona. Lo que produce es una sobrecarga de yodo, porque la amiodarona contiene yodo, induce, sobre todo en pacientes con enfermedad autoinmune tiroidea previa, un efecto de Bolshakov con hipotiroidismo. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. La prevención y seguimiento de estos pacientes tratados con amiodarona debe ser justamente medir los perfiles de hormona tiroidea, TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa basales, es decir, antes de empezar con amiodarona. Y luego hay que controlar este perfil tiroideo a los 3 meses y posteriormente cada 3 a 6 meses, porque van a estar en mayor riesgo de hacer disfunción tiroidea. El efecto de la amiodarona sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas lo resumimos en esta figura. Vean que la amiodarona puede bloquear la conversión intrahipofisiaria de T4 a T3, puede bloquear la conversión periférica a nivel hepático de T4 a T3, bloquea la entrada de las células T4 a sus células diana, por ejemplo, bloquea la unión de la T3 a su receptor en los tejidos diana, y con esto, por ejemplo, a nivel del corazón, el complejo D3 el receptor se une a sitios reguladores del ADN cardíaco. Entonces va a tener implicancias en, eh, en la célula cardíaca. Entonces la amiodarona puede producir 3 tipos de enfermedades. Puede producir hipotiroidismo en 30% de los pacientes tratados, sobre todo cuando estos pacientes son de áreas yodo suficientes. Se presenta a los 6 a 12 meses de tratamiento con amiodarona. Se produce una acción antitiroidea vía exceso de yodo, ¿no? Recuerden que la amiodarona tiene gran componente de yodo y esa sobrecarga de yodo va a producir el efecto de Bolshakov con falla en el fenómeno de escape de este efecto de Bolshakov. Si recuerdan, el efecto de Bolshakov es un fenómeno de autorregulación que inhibe la organificación en la glándula tiroidea, inhibe la formación de más hormona tiroidea en el interior del folículo tiroideo y la liberación de las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Y esto se va a hacer evidente justamente por esta sobrecarga de yoduro en la circulación. Entonces, este efecto de Bolshakov va a durar algunos días y después va a ser seguido por un fenómeno de escape. Este fenómeno de escape va a permitir que se reanude la organificación normal del yodo y la síntesis de la hormona tiroidea. Este fenómeno de escape va a producirse por una disminución en la concentración del yodo inorgánico a lo largo de esos días, ¿no? Secundaria a la baja de la regulación del cotransportador de yoduro de sodio en la membrana vasolateral de las células foliculares tiroideas. Y entonces, esta falla en el fenómeno de escape es lo que va a generar un hipotiroidismo continuo, una inhibición de la organificación de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas en forma continua que llevan al hipotiroidismo. Los anticuerpos antitiroperoxidasa están positivos y en el ecodoppler la vascularidad es variable. Definitivamente el tratamiento es de sustitución hormonal con levotiroxina. También produce tiroiditis inducida por amiodarona, que son de tipo 1 y de tipo 2. La tiroiditis inducida por amiodarona de tipo 1 es común en áreas yodo deficientes. Se presenta en tratamientos cortos en el primer a segundo año de tratamiento con amiodarona. Lo que se va a producir es un aumento de la síntesis de las hormonas tiroideas por incremento del sustrato. Esto ya también es lo que se llama el fenómeno de Jod-Basedow, ¿no? En el que el hipertiroidismo es producido
o es debido a la hiperproducción y liberación de las hormonas tiroideas en forma brusca en respuesta a la administración de la gran cantidad de yodo que significa la administración de amiodarona. Y se da en áreas yodo deficientes en las que haya un bocio multinodular preexistente, o sea, tiene que haber enfermedad tiroidea ¿no? Anticuerpos positivos, vascularidad incrementada y como se produce un estado de tiroidismo, pues el tratamiento es con tiamazol entre 30 a 40 miligramos por día para bloquear la síntesis de hormona tiroidea. Si es posible, se debería retirar la miodarona y si el cuadro es muy persistente, la tiroidectomía se puede utilizar, sobre todo en casos refractarios. El otro tipo de tiroiditis inducida por amiodarona es de tipo 2 y se presenta tras tratamiento más crónico, después de los 2 años de tratamiento con amiodarona. Se produce un exceso de liberación también de T4 y de T3, pero en este caso por tiroiditis destructiva, es decir, por el efecto tóxico directo de las células foliculares tiroideas. En este caso no hay enfermedad tiroidea subyacente, como en la de tipo 1 que había una enfermedad tiroidea como el bocio multinodular preexistente. En este caso no hay enfermedad tiroidea subyacente y básicamente es por este efecto tóxico directo y destrucción de las células foliculares y la consecuente liberación de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Por tanto, los anticuerpos antitiroperoxidasa son negativos, no hay vascularidad tampoco al ecodoppler, y este hipertiroidismo no se trata con antitiroideos, sino con corticoides tipo prednisona, 30-40 miligramos por día. En este caso no es imprescindible retirar la amiodarona y en casos refractarios también se propone la tiroidectomía. Entonces, hasta allí hemos revisado todos los de tiroiditis que existen. Nos hemos basado en la clasificación que considera el criterio clínico de presencia o ausencia de dolor, básicamente. Aquí les traigo un resumen de los diferentes tipos de tiroiditis entre dolorosas y no dolorosas para que diferencien las causas. Vean que en la tiroiditis de Hashimoto hay enfermedad autoinmune como causa. En la tiroiditis subaguda es de causa viral, ¿no? Y la tiroiditis silente o está en relación a enfermedad autoinmune también, igualmente la tiroiditis postparto. Las características clínicas de la tiroiditis de Hashimoto, pues básicamente son, de tirotoxicosis transitoria. En la tiroiditis subaguda, el dolor, ¿no? Cervical y también la tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo. En la tiroiditis silente, la tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo, al igual que en la tiroiditis postparto. El diagnóstico de estas tiroiditis, pues pruebas de función tiroidea y pruebas de anticuerpos tiroideos importantes en la tiroiditis de Hashimoto, igualmente en la tiroiditis subaguda, pero además se puede hacer una captación de yodo radioactivo, en la tiroiditis silente igualmente, y en la tiroiditis postparto también, excepto que estuviera en época de lactancia, ¿no? Que estaría contraindicado la captación de yodo. La duración de la tiroiditis de Hashimoto generalmente es permanente. Hemos dicho que puede terminar en hipotiroidismo, que es permanente. En la tiroiditis subaguda hay una resolución con, función tiroidea normal entre el año y año y medio. 5% de los casos tiene una posibilidad de hipotiroidismo permanente. La tiroiditis silente tiene una resolución también entre 12 y 18 meses, con 20% de posibilidad de hipotiroidismo permanente. La tiroiditis postparto tiene una resolución de la función tiroidea normal, igualmente en 12 a 18 meses, con 20% de posibilidad de hipotiroidismo permanente. En el caso de la tiroiditis inducida por drogas, pues va a depender de qué causa sea, si por uso de litio, de interferón, de citoquina, de progesterona, ¿no? De las drogas que hemos mencionado durante la charla.
eh, pueden producir tirotoxicosis ocasionalmente y más frecuentemente hipotiroidismo. Va a ser útil las pruebas de función tiroidea y los anticuerpos antitiroideos, como hemos visto, para tipificar sobre todo, por ejemplo, las tiroiditis asociadas a miodarona. Y la duración y resolución generalmente continúa mientras se toma la droga, ¿no? En la mayoría de los casos. Las tiroiditis inducidas por radiación son justamente post-tratamiento con yodo radioactivo, sea por hipertiroidismo o por radiación externa para otros cánceres. La característica justamente va a ser el dolor a nivel cervical y bueno, puede producirse inicialmente una tirotoxicosis seguido de un hipotiroidismo leve. El diagnóstico, pues, más frecuentemente se produce hipotiroidismo y ocasionalmente tirotoxicosis. Las pruebas, la duración en respecto de la duración y resolución, las pruebas de función tiroidea son los que nos van a indicar si ya hay resolución del problema. Las tirotoxicosis suelen ser bastante transitorias. Recuerden que les comenté que alrededor de los 7 días post inicio de síntomas habrá remitido la tiroiditis post radiación. Y a veces a veces no. Lo usual es que se genere el hipotiroidismo, que es permanente, ¿no? Porque se ablaciona el tejido tiroideo con el yodo radioactivo. Las tiroiditis supurativas o agudas son pues de causa bacteriana, no hay compromiso de la función tiroidea como les había dicho, entonces nos ayuda la aspiración con aguja del absceso, si es que hay absceso tiroideo. La resolución se va a dar después del tratamiento antibiótico según hayamos identificado la causa infecciosa. Eh, Básicamente eso, ¿no? Hemos dicho que incluso a veces necesitan drenaje del absceso, drenaje quirúrgico, aunque puede ser solo con punción, y si son más pequeñitos, incluso solo tratamiento antibiótico. Este cuadro les puse también de los diferentes tipos de para que vean algunos datos de presentación, edad de presentación y frecuencia de en qué sexo van más. Las tiroiditis infecciosas se pueden producir en niños o en adultos entre 20 y 40 años principalmente. Eh, no hay diferencia de presentación en hombres o mujeres, ya sabemos que la causa es infecciosa y en la anatomía patológica pues hay infiltrado de neutrófilos y microorganismos. No hay compromiso de la función tiroidea, no tiene que ver con los anticuerpos antitiroideos. Y como es un proceso infeccioso, la velocidad de sedimentación es alta. Si hiciéramos captación de yodo, esta puede ser variable. En las tiroiditis subagudas, la edad de presentación es entre 20 y 60 años, predominantemente en mujeres, 3 a 5 en relación a un varón. Y hemos dicho que probablemente es post una infección viral de vías respiratorias altas. En la anatomía patológica hay granulomas y células gigantes, como les había mostrado. Puede producir una etapa de hipertiroidismo seguida de una fase de hipotiroidismo y resolución final, o una de ellas o ambas, ¿no? En este caso, los anticuerpos antitiroperoxidasa están ausentes o si son positivos son a títulos bajos. La velocidad de sedimentación globular también es alta y la captación de yodo es baja. En la tiroiditis silente, pues esta se presenta a cualquier edad con un pico entre los 30 y 40 años. Es 2 veces más frecuente que en mujeres que en varones. La causa es autoinmune. En la anatomía patológica vemos el infiltrado linfocitario. La función tiroidea igual va con las 3 fases de tirotoxicosis, de hipotiroidismo, seguida de la fase de eutiroidismo. En este caso, los anticuerpos antitiroperoxidasa están elevados y se quedan elevados en forma persistente, y la velocidad de sedimentación globular está normal y la captación de yodo es baja. Casi el mismo comportamiento tiene la tiroiditis postparto, pero se da pues obviamente solo en mujeres en edad fértil. La tiroiditis de Hashimoto se edad entre niños y adultos es mucho más frecuente en mujeres, vean 5 a 8 en relación a un varón, es de causa autoinmune, como todas las enfermedades autoinmunes siempre más frecuente en mujeres,
Igual el infiltrado linfocitario es la característica en la anatomía patológica con centros germinales y fibrosis, condiciona hipotiroidismo y se encuentran los anticuerpos antitioperoxidasa elevados en forma persistente. La velocidad de sedimentación globular también es normal y la captación de yodo puede ser variable. La tiroiditis de Riedel o tiroides fibrosa se puede presentar principalmente entre los 30 y 60 años, también más en mujeres que en varones, con una relación de 3-4 mujeres en relación a un varón. Es probablemente autoinmune, aunque no se conoce la causa. En la anatomía patológica, lo característico es la fibrosis intensa. La función tiroidea inicialmente puede estar eutiroideo del paciente, pero en la medida que la tiroides está más fibrosada, puede generar hipotiroidismo. Pueden estar presentes los anticuerpos antitiroperoxidasa en forma transitoria. La velocidad de sedimentación globular es normal y la captación de yodo puede ser normal o baja. Y para terminar, pues este es un resumen de las tiroiditis que se ven más frecuentemente y las diferencias en cuanto a la clínica, sobre todo entre una y otra, y el estado hormonal entre una y otra. Vean cómo la tiroiditis infecciosa se caracteriza por presencia de dolor, puede haber, en realidad no un bocio, sino un absceso que habíamos visto en la fotografía con signos de flogosis, que puede ser fluctuante, muy doloroso. Puede haber signos sistémicos, un síndrome inflamatorio, no está comprometida la función. En la gammagrafía hay hipocaptación, en la ecografía se puede ver un área anecogénica que corresponde al absceso y la curación básicamente va a ser el tratamiento antibiótico. La tiroiditis subaguda de Kervain, que también se produce con dolor a nivel cervical anterior, ahí sí hay un bocio empastado, duro, puede haber signos sistémicos, puede haber un síndrome inflamatorio y el estado hormonal pues puede estar en una fase de eutiroidismo o tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo transitorio, como habíamos dicho, ¿no? En este caso pueden o no haber anticuerpos, generalmente están anticuerpos negativos, pero si están positivos son a títulos bajos. En la gamografía pues se ve blanca, no hay captación de la tiroides. En la ecografía el parénquima tiroideo es hipoecogénico y eh, pueden ir a la curación o pueden recibir. La tiroiditis silente, no hay ni síndrome inflamatorio, igual puede tener una fase de hipertiroidismo seguida de hipotiroidismo. Para llegar al eutiroidismo, los anticuerpos antitiroperoxidasa son positivos, igual en la ecografía no se ve la tiroides, está todo blanco. En la ecografía el parénquima tiroideo es hipoecogénico. Y la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente de todas estas, en la que no hay dolor, el bocio es muy duro, es leñoso, no hay signos sistémicos ni síndrome inflamatorio. De inicio pueden estar eutiroideos, pero terminan siempre en hipotiroidismo. Los anticuerpos antitiroperoxidasa casi siempre están positivos. En la gamografía se ve una captación heterogénea y en la ecografía el parénquima hipoecogénico pseudonodular evoluciona a hipotiroidismo. Yo creo que con todos estos cuadros han fijado más las diferencias entre entre uno y otro tipo de tiroiditis. Am, si tienen alguna pregunta. Como les había dicho, este es un tema bastante amplio. He tratado de traer toda la información que nos dé, he tratado de hacer un esquema fijo para cada tipo de tiroiditis para que ustedes puedan diferenciar una de otra, ¿no? Bueno, entonces, no habiendo preguntas,
queda el material grabado para que lo revisen y lo estudien. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes. Hasta la próxima oportunidad.